Bueno, en anteriores clases hemos aprendido lo que son las funciones de transferencia. Bueno, una forma gráfica de manejar, de presentar las funciones de transferencia es lo que se conoce como diagrama de bloques o diagrama de bloque. Bueno, hablamos de diagramas de bloques cuando ya son varios, pero es un diagrama de bloques se utiliza porque es simple, se dice, es versátil y es gráfica. Entonces los ingenieros de sistemas de control utilizan esta forma de representar las funciones de transferencia. En otras palabras, podemos decir que se utiliza para modelar los sistemas. Se modela también con diagramas de bloques. Un diagrama de bloques se puede utilizar para describir simplemente para describir la composición y la interconexión de un sistema. Como en este gráfico que estamos viendo, este es un diagrama de bloques, luego vamos a hablar de sus partes. Por ejemplo, estamos viendo cómo se compone. Ahí está la función de transferencia de la planta, su entrada RDS y su salida CDS. Y su realimentación. Entonces ahí estamos viendo la composición del sistema. La interconexión, estamos viendo que la entrada está interconectada a un punto sumador. Este punto sumador compara la señal de salida con la referencia, con RDS, y nos da una señal de error. Esta señal de error alimenta a la planta y la planta nos da una señal de salida. Entonces ahí está la interconexión del sistema. También se puede emplear un diagrama de bloques junto con otras funciones de transferencia para describir las relaciones de causa y efecto a través de todos los sistemas. O sea, podemos decir, si aquí nosotros aplicamos una señal, ¿qué es lo que va a salir a la salida? Causa, efecto. La causa es la señal de entrada, el efecto es la salida. Entonces, para todo eso vamos a utilizar lo que es un diagrama de bloques. Bien. Entonces, en un diagrama de bloques también ahora sí podemos ver que enlazan una con otra las variables del sistema. Aquí están las variables RDS, EDS y CDS, ¿no? El bloque funcional GDS es un símbolo que representa una operación matemática que afecta a una señal que le entra y nos produce una señal que sale. Aquí las flechas con su respectivo sentido, dirección y sentido, nos indican el sentido por donde está yendo la señal. Entonces, ahora sí podemos ver qué partes constituye, qué componentes tiene un diagrama de bloques. Tenemos las señales, que son las flechas, los puntos de suma, esto aquí tendría que ser punto de suma, o resta, dependiendo de estos dos signos. Si son los dos positivos, es un punto de suma. Si es un positivo o un negativo, es un punto de resta, ¿no? Punto de suma o resta. Luego tenemos el punto de ramificación, de donde se ramifican o se derivan las señales. De este punto salen todas las señales iguales. Luego tenemos el bloque funcional GDS. EDS es una señal y tenemos una señal de salida CDS. Aquí tenemos, en este diagrama de bloques, estamos viendo un sistema de lazo cerrado, porque estamos comparando la señal de salida con la señal de entrada, o hemos llamado referencia, RDS. Entonces, esos son los componentes principales de lo que conforma un diagrama de bloques. Además, podemos indicar que un diagrama de bloques contiene información relacionada con el comportamiento dinámico, pero no incluye la construcción del mismo, o sea, la construcción física de la misma. Este diagrama de bloques no nos dice si es un sistema mecánico, eléctrico, etcétera. Eso es la parte física, no nos dice. Simplemente nos está señalando cómo es que están relacionadas las señales y cómo interactúan una detrás de otra con el bloque funcional. Entonces, eso es el comportamiento dinámico.
nos da información del comportamiento dinámico, pero no nos dice el tipo de sistema que estamos manejando, ¿de acuerdo? Entonces, así representamos lo que son las señales o sistemas, funciones de transferencia de sistemas grandes. En muchas aplicaciones de la ingeniería de control podemos tener varios, o sea, no simplemente un solo bloque, ni un solo sumador, ni un solo derivador. Podemos encontrarnos con varios de estos elementos interconectados unos entre otros. Entonces, todos estos elementos interconectados unos entre otros, vamos a recordar, nos representan un sistema de control. Entonces, para poder entender, para poder trabajar con el sistema, con la representación matemática del sistema de control, es necesario hacer lo que se conoce como la reducción de diagramas de bloques. Entonces, para realizar estas reducciones, lo que vamos a utilizar es lo que se llaman las reglas del álgebra de bloques. Bueno, aquí estamos viendo algunas de estas reglas. Estas reglas son como reglas del álgebra, ¿no? Cuando en el álgebra nosotros tenemos algunas reglas para hacer algunas operaciones, entonces en los bloques tenemos estas reglas del álgebra de bloques. A ver, vamos a ir viendo algunas. Entonces tenemos a la izquierda, bueno, la equivalencia puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces vemos en el lado izquierdo, vemos dos bloques conectados en serie. Entonces la regla, el teorema que dice que estos bloques se puede cambiar el orden. Y aquí vamos a comprobar según analizando las señales tanto de entrada como de salida. Entonces tenemos este primer bloque que es un bloque gestador al cual están ingresando la señal A y una señal B. Del bloque gestador sale la señal A menos B. Esta señal A menos B ingresa a un bloque sumador a la cual está entrando la señal A menos B y se está sumando la señal C. Para obtener a la salida A menos B más C. Entonces, la suma algebraica de la señal A, B y C. A menos B más C, ¿no? Luego, al lado derecho, dice, hemos invertido el orden de los bloques sumadores. Entonces, tenemos la señal A y la señal C. Ambas se suman, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener A más C, aquí está erróneo este signo, A más C, recordemos, esto es A más C. Luego A más C vamos a restar con B, aquí tenemos en este otro bloque más menos. Entonces tenemos la señal de entrada menos B. La señal de entrada, recuérdense que era A más C, esto era más A más C menos la señal de salida B. Entonces fíjense, para las tres señales de entradas ABC, igual aquí ABC, intercambiando los bloques, no hemos alterado las señales. Tenemos la salida, es la misma, A menos B más C, A menos B más C, ¿no? Aquí en el gráfico se van a acordar, esto es A más C, por favor. Luego, siguiendo con estas reglas del álgebra de bloques, este otro segundo bloque, por ejemplo, tenemos una entrada A y la salida A, G1, G2. Entonces, esto es cuando dos bloques están en serie o cascada. Entonces tenemos, para este primer bloque, tenemos la entrada A, el bloque tiene una función de transferencia G. Entonces la señal A que ingresa a este bloque sale como A por G1. Luego, esta señal A por G1 ingresa a este otro bloque G2 y tenemos la salida que es igual al producto de la entrada por la función de transferencia A por G1 y por G2. Entonces la salida de estos dos bloques, la entrada es A y la salida es A por G1 y por G2, la multiplicación de ambas funciones de transferencia. Luego el teorema de las reglas del álgebra de bloques dice que dos bloques en serie o en cascada se puede escribir uno solo
colocando la función de transferencia resultante el producto de ambas, G1 por G2. Entonces, si es así, aquí tenemos la entrada A y multiplicamos por la función de transferencia G1, G2. Nuestra salida va a ser A por G1 por G2. Entonces, esto es equivalente a esto. Estamos demostrando eso en esto que es el álgebra de bloques. Aquí tenemos más casos de este álgebra de bloques. Por ejemplo, tenemos aquí para una entrada A, vamos a alimentar dos bloques en paralelo G1 y G2, y esas señales las vamos a sumar y vamos a tener una salida. Esto dice es equivalente a un bloque que sume estas funciones de transferencia G1, G2, G1 más G2. Nos dice que la salida va a ser la misma. Entonces comprobamos un ratito. Entonces a la salida de G1 tenemos la entrada A multiplicada por la función G1. A la salida de G2 tenemos la entrada A multiplicada por G2. A G1 se suma por este bloque sumador a A por G2. Entonces a la salida de este bloque sumador tenemos A por G1 más A por G2. Esa es la salida de todo este bloque. A por G1 más A por G2. Dice que este bloque es equivalente a todo esto. Entonces hacemos el producto. Aquí tenemos la función G1 más G2. La entrada es A. Entonces multiplicamos A por G1 más G2. Y distribuyendo, así aplicando la propiedad distributiva, tenemos A por G1 más A por G2, que es la salida. Entonces, fíjense, la entrada y la salida son las mismas. Entonces, estos bloques son equivalentes. Podemos simplificar utilizando esas equivalencias de bloques. Luego tenemos este otro diagrama de bloques que nos dice que el punto de suma podemos desplazarlo antes o después de un bloque funcional. Entonces, a ver, aquí tenemos un bloque funcional, aquí tenemos un punto de suma. Aquí estamos agarrando este bloque funcional, fíjense, está más antes que el bloque funcional y se ha añadido este otro bloque, ¿no? su recíproco del bloque funcional. Entonces veamos si la salida, comparamos si la salida que produce este bloque es la misma que produce este otro del lado derecho. Entonces aquí ingresando la señal A al bloque funcional, tenemos la salida A por G, la señal A por G, que se resta con la señal B en este punto de suma algebraico. Se va a sumar, entonces tenemos AG menos B. Entonces la salida es AG menos B de este bloque. Ahora, por este otro lado tenemos la señal A que ingresa al punto de suma por el lado positivo, y por el lado negativo tenemos esta señal. Tenemos una señal B que se multiplica por 1 sobre G. Entonces tenemos B sobre G. Aquí va a entrar menos B sobre G. Luego sale del bloque de resta, va a tener A menos B sobre G. Entonces, A menos B sobre G es la señal que ingresa al bloque G. A menos B sobre G multiplicado por G me va a dar A por G menos B por G sobre G. Entonces, en este término menos B por G sobre G, vamos a simplificar el valor G y nos va a quedar simplemente B, teniendo A por G menos B la salida de este bloque. ¿De acuerdo? Lo mismo que estamos comparando. Luego tenemos este otro bloque que dice que ahora al revés, el bloque funcional lo vamos a desplazar antes del punto de suma y equivale a esto. Entonces, a ver, vamos a comparar. Entonces vamos a decir, ingresa la señal A como positivo, la señal B como negativo. Lo que sale de este punto de suma es A menos B. Esta señal A menos B ingresa a este bloque con función de transferencia G y tenemos a la salida A por G menos B por G. Entonces esa es nuestra salida. Comparamos, vemos que cómo están manejadas las señales en este otro lado. Tenemos A por G, aquí tenemos AG, B por G, aquí tenemos BG, y luego sumamos por este bloque sumador estas dos señales. Tenemos AG con positivo menos BG con negativo. Entonces la salida es AG menos BG. Entonces
las mismas salidas. Estos bloques producen las mismas. Entonces nos indica que es posible, haciendo esta consideración, desplazar el bloque funcional antes del punto de suma. Tenemos también este otro bloque en el cual estamos desplazando el punto de derivación o bifurcación antes del bloque funcional. Entonces tenemos A por G igual la salida A por G. Como hay un punto de derivación, tenemos dos salidas A por G. Entonces, este punto de derivación lo llevamos delante del bloque funcional y vamos a tener esto. A se va a dividir por este punto a este bloque funcional G y a este otro bloque funcional G. Entonces vamos a tener las salidas A por G, una salida A por G y la otra A multiplicada por el valor de la función de transferencia, y tenemos A por G también. Entonces fíjense, tenemos una entrada A y dos salidas A por G, y hemos desplazado el bloque de derivación antes del bloque funcional. Igualito aquí tenemos ahora el punto de derivación, lo vamos a desplazar delante del bloque funcional, o sea, pasando el bloque funcional, o podemos decir el bloque funcional después de la derivación. Entonces aquí tenemos A que va a ingresar al bloque G y la salida, una de las salidas va a ser A por G. Como aquí hay un punto de bifurcación o derivación, aquí sale la señal A. Luego, si este punto de derivación lo llevamos aquí adelante, como hemos hecho en este gráfico, analizamos qué es lo que va a pasar. Entonces A multiplicamos por la función de transferencia, en este punto vamos a tener A por G, el cual sale por esta salida A por G. Esta señal A por G la alimentamos a un bloque 1 sobre G. A por G por 1 sobre G, entonces G con G vamos a simplificar y solamente vamos a tener la salida A. Entonces aquí tenemos dos salidas, AG y A, y aquí también AG y A, y la entrada es A en ambos casos. Bueno, también tenemos este otro sistema. Este sistema se conoce como la forma canónica de un sistema de control, o también un sistema de control en enlazo cerrado. Tenemos una señal A, un punto de suma, un bloque funcional G1, una salida B, un punto de derivación, el cual se realimenta, crea un lazo cerrado por medio de esta función de transferencia G2 y se realimenta a la entrada por medio de este punto de suma. Eso es un sistema de control, es la forma canónica de un sistema de control. Esta entrada y esta salida, dice, todos estos bloques aquí al medio se puede cambiar, se puede reemplazar por su equivalente. La entrada A, la salida B, y todo esto es igual a G1, la función de transferencia de la primera función de transferencia, sobre 1 más G1 por G2. El signo más es el contrario del bloque de suma. Aquí tenemos más menos. Esto es menos, en esta fórmula, en esta expresión va a ser más. Si este signo fuera más, aquí vamos a tener menos. Entonces, este signo es contrario al signo que posea el bloque de suma. Bien, y finalmente tenemos la comprobación de estos teoremas. Por ejemplo, uno de los teoremas es pasar el punto de suma hacia delante de un bloque. Aquí está el punto de suma, lo estamos pasando delante de un bloque, ¿no? Aquí está. Entonces, podemos nosotros comprobar este teorema en base a las señales. ¿Ve? Aquí decía, es más o menos como hemos hablado, pero aquí está escrito, está expresado matemáticamente. Entonces, de esta figura, de esta parte, decimos, la señal A, ¿a qué es igual? La señal A es igual a X más o menos Y. Está más menos Y. A es igual a X más menos Y de este gráfico. Luego, decimos, aquí es igual la salida Z. La salida Z es igual a
la señal de entrada A multiplicado por G de S. Ahí está. Y luego finalmente decimos Z, aquí es igual Z, este valor Z, reemplazando este valor A, que es 2.49 en 2.50. Entonces Z es igual a G de S por A, pero A es X de S más menos Y de S. Entonces todo esto es Z, G por X más Y, o más menos Y, dependiendo del signo que tenga el punto de suma. Bueno, hasta ahí hemos llegado por este lado. Ahora analizamos igualito para esta otra gráfica que está denotada como inciso B. Entonces igualito, decimos Z, aquí es igual Z. Z dice es igual a la suma de B más menos C. Aquí está, B más menos C. B más menos C hacen Z. Luego, la señal B, aquí es igual. La señal B es a X de S por G de S. B, G de S por X de S. Luego la señal C es igual a G de S por Y de S. Ahí está. Entonces ya tenemos B, C y Z, ¿no? Entonces Z dice que es a B más C. Entonces como ya tenemos en 253 y 252 y la ecuación 254 los valores de B y C, los vamos a reemplazar en esta ecuación 252. Entonces B es G por X más menos C es G por Y hemos reemplazado y tenemos 255. Una vez hecho ese reemplazo, podemos factorar en esta expresión la expresión G de S. Factoramos G de S y tenemos Z de S igual a G de S por X de S más Y de S, que es la misma expresión que tenemos a este lado. 251 es igual a 256, estas expresiones. Entonces eso quiere decir que esta regla del álgebra de bloques es un teorema que se puede comprobar matemáticamente.